Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 18 de la guía, donde nos pide lo siguiente. Tenemos que encontrar una transformación lineal, ¿sí? Un valor determinado de alfa real, ¿no? Donde esté definida una transformación que vaya de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 2 de la siguiente forma, ¿no? Vamos a poner acá todas las condiciones. Entonces estas son todas las condiciones, básicamente que las transformaciones sean de este estilo, ¿sí? T tiene que ser no inyectiva, es otra de las condiciones que nos piden en este caso. Y luego, una vez que encontramos esos alfa que satisfacen la primera condición, tenemos que encontrar los polinomios P pertenecientes al espacio de polinomios de grado 2, tales que esta transformación sea posible. Entonces, ¿cuál sería la idea? Acá la idea es que si el teorema fundamental de álgebra nos pide que los elementos del conjunto de partida, ¿sí? Cuyas imágenes, en este caso, los elementos del conjunto de partida, estamos hablando de estos que están entre paréntesis, ¿no? Bueno, en este caso deberían ser una base de P2. Entonces nosotros, para lo que sería tenemos por ejemplo P2 de salida, y luego tenemos P2 de llegada, ¿sí? Acá tenemos la transformación y los vectores que van a ir en flujo de un punto a otro, ¿de acuerdo? Entonces, estos vectores, ¿sí? Estos tres vectores que ustedes ven acá en paréntesis tienen que ser base de su conjunto de salida. Entonces, para armarlo como base, ¿sí? Nosotros podemos ponerlo directamente como, por ejemplo, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces, nuestra base de los polinomios de grado 2 va a estar dada por B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y esto, en fin, si le ponemos coeficientes en orden, ¿sí? Para la parte del término independiente, el término lineal y el término al cuadrado, vamos a tener 0 por 1 más 1 por t más alfa por t cuadrado. Luego tenemos 1 por 1 más 1 por t más 1 por t cuadrado. Y después tenemos 1 por 1 más alfa por t más 1 por t cuadrado. Acá ya tenemos los coeficientes de cada uno. Entonces, para garantizar que sea base, tenemos que garantizar la independencia lineal de todos los vectores. Eso generalmente, ¿cómo lo hacemos? Triangulando los coeficientes en una matriz y viendo que de esa triangulación no se anule ningún vector, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso ponemos los tres vectores en fila, ¿sí? Acá con los coeficientes 0, 1 y alfa, 1, 1, 1 y después 1, alfa y 1. Entonces vamos a tener 0, 1 y alfa, acá lo mismo y acá lo mismo. Y la idea sería tratar de triangularlos, ¿ok? Para que sea más simple, lo que se puede hacer, por ejemplo, es cambiar de filas. Acá, la fila 1 por la fila 2. Triangularlo. Entonces, la fila 1 la dejamos tal cual, la fila 2 la dejamos tal cual. Vamos a hacer fila 1 menos fila 3. Luego, para terminar, acá hacemos fila 3 menos alfa menos 1 por fila 2, ya que no tenemos una correlación directa entre estos dos, ¿no? Y acá lo que nos va a quedar va a ser menos alfa por alfa menos 1. Entonces, dado este escenario, la única forma de que se anule la última fila, que es la única que puede llegar a anularse en este caso, ¿sí? Sería, por ejemplo, si este término se hace 0. ¿Okay? Entonces, en ese caso, para que ese término se haga 0, nosotros tendríamos
alfa por alfa menos 1 es igual a 0 si tenemos dos posibilidades. Alfa puede ser 0 o alfa puede ser 1. ¿Y qué ocurre si alfa puede tener a uno de esos dos valores? En ese caso, la matriz sería linealmente o los vectores serían un conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Y justamente la idea es tratar de ver que no se anule. Entonces, en este caso, alfa tiene que ser distinto, o mejor dicho, alfa también puede ser perteneciente a todos los reales excepto el 0, 1. ¿Sí? Podemos ponerlo de esta forma. Después hay que complementarlo con la otra condición. ¿Por qué? Porque justamente para que no sea inyectiva, una función inyectiva básicamente para cada elemento de las imágenes le corresponde un solo elemento del dominio. Y en el caso de las transformaciones lineales esto se cumple si el núcleo tiene una dimensión distinta de 0, ¿sí? Porque justamente la dimensión, o que el núcleo sea 0, el núcleo por ejemplo, sea más de, o sea, tenga una dimensión mayor que 0, eso indica que hay varios vectores cuya imagen es 0 y por lo tanto contradice que sea inyectiva. Entonces, en ese caso, lo que nosotros pedimos para que T no sea inyectiva, el razonamiento sería el siguiente. T no es inyectiva si, por ejemplo, ocurre que el núcleo, vamos a hablar así, la dimensión del núcleo de T, nos da mayor que 0. ¿Qué ocurre con el teorema de la dimensión? La dimensión, ¿sí? En este caso nosotros decimos que T va a ir de R a la N a R a la N. ¿Okay? R a la N o P2, el caso genérico. ¿Okay? Entonces, la dimensión del conjunto de llegada, esto para hacerlo más fácil podemos poner el dominio es un conjunto A perteneciente a R a la N y el codominio es un conjunto B perteneciente a R a la N. Entonces la dimensión de B, que es el conjunto de llegada, va a ser la dimensión de la imagen de la transformación más la dimensión del núcleo de la transformación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros acá sabemos que digamos, en este caso la imagen, si el núcleo tiene dimensión distinta de 0, esto tiene que ser por lo menos, obviamente esto tiene que tener dimensión 3. Entonces, si esto tiene dimensión mayor o igual a 1, la dimensión de la imagen tiene que ser menor o igual a 2. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuáles son las opciones posibles, ¿no? Por ejemplo, esto es a dimensión 3, esto es a dimensión 2, esto es a dimensión 1, o lo mismo, esto es a dimensión 3, esto es a dimensión 1 y esto es dimensión 2. Son como los dos escenarios posibles, ¿no? Como para cada caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Para la imagen, ¿sí? Si tiene que generar lo sumo a la dimensión 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar los tres vectores de la imagen, acá esto sería T de B1, después tenemos T de B2 y T de B3 y volver a comprobar que sean linealmente independientes. ¿De acuerdo? Lo mismo con la matriz y todo. Entonces vamos a poner. También obviamente la matriz la vamos a armar con los coeficientes que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 coeficientes para cada vector. Los vamos a poner en la matriz y ahora los triangulamos, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como, fíjense, 1, alfa 1, 1, 2, 1, alfa 2, 0, ¿sí? Los triangulamos. Acá voy a hacer la triangulación directamente para ahorrar un par de pasos, ¿de acuerdo? También otra forma que se puede pensar es de sacar el determinante de la matriz y pedir que ese determinante sea distinto de 0, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a sacar el determinante. En este caso, vamos a empezar por la fila que tiene más ceros. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá, supongamos alfa por alfa 1, 2, 1, ¿sí? Menos 2, y en este caso acá le ponemos 1, 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a pedir que el determinante sea distinto de 0. Yo voy a ver los casos donde es igual a 0, es decir, donde esto no se cumple. Esto se hace 0, con lo cual alfa por alfa menos 2 nos va a dar 0, con lo cual tenemos dos partes. Que alfa nos dé 0, que alfa nos dé 2. Entonces, el único valor que hace que la transformación esté bien definida es que alfa sea igual a 2. Porque alfa igual a 0 ya lo hemos considerado como un caso donde no estaba bien definida para la transformación en la primera triangulación. Con lo cual,
el único caso posible es alfa igual a 2. ¿Sí? Entonces, ahora viene la segunda parte, que es definir esa transformación que nos habían pedido a nosotros, que era, en este caso, nosotros tenemos que ver la transformación de determinado polinomio P, que nos dé t más t cuadrado, ahora sí con el valor de alfa que ya lo encontramos y que sabemos que es 2, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que conviene hacer? Nosotros sabemos que nuestra base, ¿sí? O los vectores de salida, por ejemplo, en este caso nuestra base va a estar generada por, vamos a llamarla así, base 1, va a estar generada por los vectores que pusimos al principio, es decir, tenemos, por ejemplo, después tenemos este otro, y después tenemos este otro, ¿no? Bien. Ahora con alfa igual a 2, venimos acá, esto nos va a quedar t más 2t cuadrado, después tenemos 1 más t cuadrado y después tenemos 1 más 2t más t cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente nuestro polinomio p, o cualquier polinomio p que pertenezca a B1, recuerden que B1 en este caso estamos hablando, nosotros tenemos llegada y salida, son dos polinomios de grado 2, ¿sí? Es lo mismo. Pero en este caso el conjunto de salida lo vamos a llamar B1 y acá si quieren B2, y serían las dos o los dos nombres de los conjuntos en particular. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso lo que vamos a tener aquí va a ser, entonces en este caso va a ser una combinación lineal de todos estos vectores, ¿no? Entonces recuerden que esto habíamos dicho que era B1, B2 y B3. Entonces vamos a tener que multiplicar distintos escalares. Como acá tenemos tres vectores, vamos a tener tres escalares, vamos a llamarles A, B y C, todos reales, ¿no? Entonces P lo podemos pensar como A por el primer vector, más B por el segundo vector, más C por el tercer vector, que en este caso esto nos va a quedar como A por T más 2T cuadrado, más B por 1 más T cuadrado, más C por 1 más 2T más T cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro polinomio P. Ahora, si nosotros queremos encontrar la transformación de ese polinomio, recuerden que aplicando la transformación de ese polinomio de un lado de la ecuación, lo podemos pensar también como la transformación de todo lo que está del otro lado, ¿sí? Y esto viene de las propiedades de transformación lineal. Así que uno cuando tiene, por ejemplo, la transformación de un escalar por un vector, nos va a dar el escalar por la transformación de ese vector, y otra vez en la transformación de una suma nos va a dar la suma de las transformaciones. Esto es propiedad básica, digamos, de transformaciones, ¿no? Pero lo que vamos a tener acá es que la transformada del polinomio nos va a quedar como A por la transformada de B1 más B por la transformada de B2 más C por la transformada de B3. Y estas transformadas nosotros ya las tenemos en nuestra base, ¿ok? Entonces, en este caso, la transformada de P nos va a quedar como A por el primer vector, que en este caso nos va a quedar 1 más 2t más t cuadrado, más b por 1 más 2t más t cuadrado. Observen acá que los dos vectores son linealmente, son linealmente independientes entre los dos. Y después tenemos el último que nos va a quedar c por 2 más 2t. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Básicamente, como tenemos toda la combinación, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, ¿cuáles fueron los coeficientes, digamos, que podemos encontrar a continuación de esto, ¿no? Entonces, en este caso la transformación nos va a quedar como t más t cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos todo lo mismo. Lo que conviene hacer es organizar los coeficientes para encontrar A, B y C, sería hacer distributiva con toda esta cuenta, es decir, con cada uno de las variables que tenemos a continuación y ordenarlos por t cuadrado, por la parte lineal, etc. Entonces, por ejemplo, en la parte lineal vamos a tener A más B, ¿sí? Más 2C, todo esto por 1, más T por, en este caso tenemos 2A más 2B más 2C, y después tenemos en T cuadrado, vamos a tener 1 de A, ¿sí? Después tenemos 1 de B. Entonces ahí hacemos la comparación
coordenada. Fíjense, esto lo podemos pensar como 0 por 1 más 1 por t más 1 por t cuadrado. Entonces, la equivalencia sería 0 es igual a esta combinación, después tenemos 1 es igual a toda esta combinación, después tenemos 1 es igual a toda esta combinación. Y con eso vamos a armar un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí lo que vamos a tener va a ser, por ejemplo, para el caso de 1 vamos a tener, ¿no? Y acá tenemos A, B, C y la constante. Después tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. O sea, 1 en este caso tendríamos para 1, para t y para t cuadrado. Entonces, ya con esto armamos una matriz y lo resolvemos con matriz de o sistema ampliado de problema, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar como, fíjense, 1, 1, 2, y acá en este caso tenemos 0. Después vamos a tener, en este caso, 2, 2, 2, 1, ¿sí? Para t. Y después vamos a tener 1, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Bien, si ustedes hacen la triangulación, ¿sí? Yo voy a borrar ese paso porque básicamente es mecánico, pero nada, digamos. Lo voy a poner acá abajo, perdón. Entonces, esto nos va a quedar como la primera fila no se modifica, la segunda vamos a tener 0, 0, menos 2, 1. Y estas dos van a, de todo el resultado se va a anular la tercera. Si hacen la cuenta van a llegar a eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, en este caso, menos 12 es igual a 1, con lo cual c va a ser menos 1 medio. Y luego reemplazando arriba van a tener a más b más 2c es igual a 0, con lo cual pueden llegar a esto, que en este caso van a tener que, si c es menos 1 o menos 1 medio, acá vamos a tener que a más b nos va a quedar 1 positivo, ¿de acuerdo? Porque va a ser menos 1 de este lado para pasar al otro lado. Entonces, a más b nos va a quedar 1, c nos va a quedar menos 1 medio, ¿sí? Y lo que vamos a tener en este caso también lo podemos pensar como b es igual a 1 menos a. Entonces ahora hay que volver al polinomio original que teníamos nosotros con estos valores. A, o sea, va a quedar todo en función de a y b y c va a quedar independiente. Lo que hay que hacer es, en este caso, reemplazar todos los números acá, ¿sí? Entonces, acá si los reemplazamos en el polinomio original vamos a tener lo mismo, ¿sí? T cuadrado más t, sin problema. La idea sería reemplazarlos en el polinomio este, ¿sí? P es igual a por B1 más B por B2 más C por B3. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? P nos va a quedar como A por el primer vector, que en este caso nos iba a quedar como T más 2T cuadrado. Después tenemos B, que en este caso es 1 menos A por el segundo vector, que en este caso nos queda 1 más T cuadrado. Y después tenemos C, que nos va a quedar como menos 1 medio por 1 más 2T más T cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la idea acá? Despejar todo, hacer distributiva con todo y ordenarlos en los términos que tienen a, que es la variable que nosotros no conocemos, y los términos independientes. Entonces el polinomio, si ustedes lo ordenan y se fijan cómo queda, va a quedar como a por menos 1 más t cuadrado, y después tienen 1 medio más 1 medio por t cuadrado para todo t perteneciente a los reales. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que este es el polinomio de la base que cumple con las características de la transformación que pide el problema a continuación. ¿Okay? En este caso, ¿qué es lo que nos pide? Vamos a tener una transformación que va a ir de los polinomios de grado 3 a las matrices de 2×2, que van a cumplir lo siguiente, ¿no? La matriz de 2×2 va a estar hecha con las imágenes, ¿sí?, en 1 y en menos 1 respectivamente de esos polinomios. Entonces, acá nosotros vamos a tener dos bases. La base de los polinomios de grado 3, que es B, que es la que ustedes ven acá a continuación, y B', que en este caso es la base de las matrices, que acá da la casualidad que estamos hablando de la base canónica de la misma, ¿no? Entonces, como primer punto lo que nos piden es encontrar la matriz de cambio de base de B a B' de la transformación 1. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, la idea es tratar de encontrar o de buscar cuál es la asociación que nosotros tenemos entre ambas bases, ¿ok? Entonces, tenemos que encontrar cuáles son los valores de los polinomios en 1 y en menos 1, ¿sí?, de cada uno de los polinomios que tenemos acá a continuación, y cómo eso se expresa en cada una de las bases canónicas que tenemos. Es decir, recuerden ustedes que cuando nosotros buscamos la transformación o la matriz
cambio de base de la transformación 1 de base B a base B', ¿qué es lo que estamos haciendo? Si la base B está dada por vectores, entre comillas, acá estamos hablando de B1, B2, B3 y B4, la idea es esos vectores en columna, en forma de columna, cada uno de esos vectores los vamos a expresar en términos de la base B'. Es decir, como combinación lineal de estos vectores que ustedes ven acá. Vamos a llamarle B1', B2', B3' y B4'. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar cuáles son esos coeficientes que de acá nos dan esta matriz. Obviamente con cómo está armada la transformación. Es eso básicamente, ¿no? Lo que se hace habitualmente en estos casos. Entonces vamos a empezar con cada uno. Vamos a empezar con B1, donde tenemos P igual a 1, el polinomio es 1. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan acá, polinomio 1, como es una constante, las imágenes en 1 y menos 1 dan igual. Entonces vamos a tener P en 1, nos va a dar igual a P en menos 1, que en este caso va a ser la transformación cuando P vale 1. ¿Sí? Entonces en este caso va a ser 1, 1, 1, 1. Entonces tenemos esta matriz, 1, 1, 1, 1. Entonces, para escribir ahora esta matriz como combinación de estos cuatro vectores primados, lo bueno que acá, como es la matriz en base canónica, no hay que hacer mucho esfuerzo. Digamos, directamente colocamos los coeficientes y listo. Entonces vamos a tener 1 por la primera, 1 por la segunda, después tenemos 1 por la tercera y 1 por la cuarta. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es repetir lo mismo, pero para todos los vectores en cada paso, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer en forma acelerada. Fue a todas las transformaciones de las matrices, fue ponerlas en forma de columna, como de hecho habíamos dicho. Generalmente cuando ustedes tienen imágenes o demás que son matrices pueden darse esa facultad sin problema. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto queda armada la matriz. Bien, vamos al segundo punto, que lo que nos pedía en este caso era definir una transformación que vaya de las matrices de grado 2 a los polinomios de grado 3. ¿Sí? En este caso sería como a la inversa de lo que tenemos al principio, que cumpla las siguientes condiciones. Primero, que la imagen de la transformación 1 esté incluida en el núcleo de la transformación 2. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener va a ser, por ejemplo, vamos a empezar por lo siguiente. ¿Cuál sería el núcleo o cuál sería la imagen de la transformación 1? Bueno, justamente es la matriz que nosotros encontramos recién, ¿sí? Que va a estar generada por estos vectores en forma de matriz. ¿Okay? Entonces, para entenderlo un poco, vamos a tener, ¿cuál es la imagen de la transformación 1? Bueno, nosotros ya la encontramos a partir de las matrices que teníamos. Es decir, va a estar generada, ¿sí? Vamos a poner, ya les digo, cada uno de estos vectores en columna en forma de matriz, como era la forma original. Entonces va a estar generada en este caso por la primera, después tenemos la segunda acá, la cuarta. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar cuáles son linealmente independientes entre todos, ¿sí? Básicamente para encontrar la independencia lineal, acá la idea sería triangular, ¿ok? Y tratar de sacar las filas que obviamente sean linealmente dependientes, ¿ok? Como para tratar de buscarlo como base. Entonces, lo que vamos a obtener como base, al momento de triangular todo esto, ¿sí? Nos va a quedar limpia la primera matriz y la segunda, y fíjense, la tercera es combinación lineal perfecta con la primera porque es 3 veces la primera, así que esta se descarta. Y la cuarta, ¿sí? Es combinación lineal de las primeras dos. Fíjense, en este caso se puede hacer directamente sin problema. ¿Okay? Entonces, acá lo que se ve es que la base va a estar generada solamente por los primeros dos. Acá podemos trabajar con un vector, con una matriz que sea 1, 0, 0, 1 para hacer que sea más cómodo, porque es lo mismo. Entonces, en este caso, la base de la imagen de T1 va a estar generada por 1, 1, 1, 1
después por 1001. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que ver lo que nos pide el teorema de la dimensión. ¿Sí? En este caso, fíjense, nosotros teníamos, recuerden siempre, una transformación va a ir de 2 por 2 a P3. Tenemos que tener que la imagen de T1 esté incluida en el núcleo de T2. Y después tenemos lo mismo, que la imagen de T2 está incluida en el núcleo de T1. Entonces, observen ustedes lo siguiente, ¿no? La imagen de T1 acá dijimos que va a tener una dimensión 2. ¿Sí? Entonces, el núcleo de T2 tiene que ser a lo sumo de dimensión 3 o puede ser como mínimo de grado 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que chequear. Igualmente también tenemos que tener que la imagen de T2 esté incluida en el núcleo de T1, así que tenemos que chequear primero esto, ¿no? Cuánto nos va a quedar el núcleo de T1. Entonces vamos por el teorema de la dimensión. ¿Sí? En este caso, el teorema de la dimensión lo que dice es que la dimensión de P3 en este caso es hacia el conjunto de salida, digamos, de la transformación. Esto nos va a quedar como la dimensión de la imagen de T1, ¿sí? Más la dimensión del núcleo de T1. Entonces, la dimensión en este caso de P3 de lo que era, digamos, el campo de polinomios de grado 3 es 4, porque recuerden que vamos a tener 1, t cuadrado y t cubo, entonces por eso recuerden siempre que es 1 más. La dimensión acá de la imagen de T1 ya la calculamos que es 2, entonces por defecto la dimensión del núcleo de T1 tiene que ser 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar, ¿sí? o hallar la base del núcleo de T1? Bueno, básicamente podemos recurrir a la definición. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es análogo a las raíces en las funciones. Es decir, nosotros son determinados vectores que combinados nos van a dar una imagen de 0. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso lo que deberíamos hacer sería, vamos a tener un polinomio cualquiera, nos va a quedar como combinación como a por 1 más b por t más c por t cuadrado más d por t cubo. Si pertenece al núcleo de esta transformación, cuando nosotros reemplacemos en cada uno de los valores, ¿sí? Es decir, la transformación 1, recuerden que estaba dado con las imágenes de 1 y de menos 1 respectivamente. Entonces, en ese caso, para que nos dé el núcleo, ambas imágenes deberían dar 0, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que tener P en 1 nos debería dar 0, P en menos 1 nos debería dar 0. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos por 1 cada uno de los valores en t y nos fijamos las combinaciones, ¿no? Esto nos va a quedar A más B más C más D, y en este caso esto nos va a quedar A menos B más C menos D igual a 0, ¿de acuerdo? Siempre que reemplacen por 1 y menos 1 en cada caso. Tenemos dos ecuaciones con 4 incógnitas, entonces de acá se puede despejar, ¿sí? Lo que se puede hacer acá directamente es, si quieren sumar las dos ecuaciones o restarlas, no hay problema, supónganse que sumamos las dos, ¿no? Entonces el resultado nos va a quedar 0 es igual a 2a, esto se cancela, más 2c. De acá pueden sacar que c es igual a menos a, por ejemplo, y de vuelta a la misma forma, si restan las dos ecuaciones, ¿no? Van a tener, en este caso 0, van a tener 0 menos 2b, en este caso van a tener 0 menos 2d, entonces van a tener de vuelta que d les va a quedar menos b, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando van a la base van a tener, si vienen acá, nos reemplazan con estas dos cosas que encontramos acá, p nos va a quedar como a más b menos a por t cuadrado menos b por t cubo, ¿sí? Si lo agrupamos en términos de a y de b, que es lo que nos conviene, vamos a tener, fíjense, en este caso esto nos va a quedar como a por 1 menos t cuadrado más b por t menos t cubo, ¿sí? Siempre y cuando a y b son números reales. Entonces esto ya es, estos dos vectores que ustedes ven acá ya forman una base del núcleo. Entonces vamos a tener núcleo de t1, esto nos va a quedar como 1 menos t cuadrado y t menos t cubo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos la base del núcleo y ya sabemos que chequeamos que es de dimensión 2, como nos había pedido el enunciado. Entonces, vuelta a lo que teníamos antes, nosotros tenemos la dimensión del núcleo, ya que la imagen de T2 está incluida en el núcleo, y esto tiene dimensión 2, la imagen de T2 tiene que tener dimensión 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería un poco la idea.
Pues otro punto que es importante, hay que tener en cuenta que no es menor. En este tipo de casos, una de las cosas que nos habían pedido como condición fuera justamente que de la transformación la imagen de T1 esté incluida en el núcleo de T2 y que la imagen de T2 esté incluida en el núcleo de T1. Eso a nosotros nos obliga a que, como es una inclusión y no es un menor o igual, para hablar así a grosso modo, que las dimensiones no sean estrictamente las mismas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de la imagen de T1, si la imagen de T1 es igual a 2 y está incluida en el núcleo de T2, esta tiene que ser por lo menos mayor o igual a 3 como condición. Y luego, la imagen de T2 tiene que ser igual a 1, dado que el núcleo es igual a 2. Entonces, por otro lado, nosotros ¿qué tenemos? Para el teorema de la dimensión, ¿sí?, de aplicado a T2, la dimensión de P3, que tiene que ser, en este caso, vamos a tener la dimensión de el núcleo de T2 más la dimensión de la imagen de T2. Entonces, si la dimensión de P3 es 4, recuerden que está dada por 1, por T cuadrado y T cubo, en el mejor de los casos, y esta dimensión va a ser 1, eso no queda otra que la dimensión del núcleo de T2 sea 3. Entonces, como nosotros ya tenemos una determinada base, base o no, digamos, tenemos algunos vectores con los que podemos armar el núcleo de T2, ¿sí? Y básicamente, porque justamente tenemos la imagen de T1, lo que tenemos que hacer es extender esta base de T2 con algún vector distinto, ¿sí?, que garantice esa independencia lineal. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? La imagen de T1, la imagen de T1 estaba dada por estos dos vectores. Lo que vamos a hacer es a estos mismos dos vectores que están incluidos en el núcleo de T2, extenderlos con un vector más, linealmente independiente de los otros dos. Entonces vamos a tener en cuenta acá, para la base del núcleo de T2, esto nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Como 1, 1, 1, 1, después tenemos 1, 0, 0, 1, y acá podemos poner un tercer vector, ¿sí?, independiente, podemos agregar uno si quieren de la base canónica, ¿sí?, y ya con esto tenemos que se cumple lo siguiente, ¿no? Lo mismo vamos a aplicar para lo que tenemos en la imagen de T2 incluida en el núcleo de T1, ¿sí? Es decir, nosotros el núcleo de T1 lo habíamos definido, ¿sí?, en este caso con lo siguiente, ¿no? Acá copio de la hoja anterior, ¿no? Lo teníamos definido como generado por 1 menos t cuadrado y luego t menos t cubo, ¿sí? Entonces acá lo que se puede hacer es tratar de ver a una combinación, por ejemplo, que nos dé esos vectores de alguna forma. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para los vectores de la base canónica, ¿sí?, de las matrices, podemos asignar a varios que sean 0 y a uno solo que sea alguno de estos dos vectores generadores. Recuerden que la imagen de T2 tiene que ser 1, tiene que ser por lo menos 1, entonces con tal de que tomemos alguno vector de estos dos o combinación lineal es lo mismo. Acá lo más fácil es tomar alguno de los dos. Entonces vamos a asignar la transformación en 2 del primer vector de la base canónica que nos dé 0, ¿sí?, lo mismo la transformación en 2 del segundo vector, ¿sí?, que nos dé 0, la transformación de este que nos dé 0 y finalmente la transformación en 2 de este, por ejemplo, de 0, 0, 0, 1 que nos dé 1 menos t cuadrado. Entonces ya con eso cumplen todas las condiciones pedidas. Vamos a ver en este caso, ¿sí?, tenemos lo siguiente, una función, una transformación lineal que va de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 2, ¿sí?, que cumple con esta característica, ¿no? O sea, vamos a tener los polinomios de la base, que están dados por a por t cuadrado más b por t más c, y de la imagen, cuando ustedes ven acá a continuación. Sí notamos que van a aparecer dos valores, que son alfa y beta, ¿sí?, que son dos coeficientes indistintos, ¿no? Pero justamente la idea es encontrar cuáles son esos alfa y beta para que la función sea un isomorfismo. Entonces, ¿cuál es la condición para que una determinada transformación
sea un isomorfismo, bueno, que a la vez tiene que cumplir dos condiciones a la vez, que sea epimorfismo y monomorfismo, es decir, que sea... Es decir, esto es mejor a veces verlo con el lenguaje, digamos, de las funciones normales, ¿no? Donde uno, por ejemplo, para un isomorfismo está hablando de una función biyectiva. La analogía, ¿no? En el caso de que sea monomorfismo, vamos a tener que, en este caso, el núcleo debe ser 0. ¿Qué quiere decir que el núcleo sea 0? Que la función es inyectiva. ¿Sí? Porque básicamente hay una relación 1 a 1 entre imagen y, digamos, dominio, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener los dos conjuntos, acá tenemos la transformación, entonces la relación de puntos es 1 a 1, por ejemplo. Y epi quiere decir que sea subyectiva o surjectiva, depende de cómo ustedes lo vean, que quiere decir que se genera todo el subespacio de dimensión P2. Entonces, esto lo podemos ver a través de lo que sería nuestra, digamos, lo que sería nuestro teorema de la dimensión, ¿no? O sea, F va a estar de B incluido en P2, ¿sí? Vamos a ir a un B incluido en P2. Entonces vamos a tener que, por el teorema de la dimensión de ese B, ¿sí? Que en este caso la dimensión de P2 nos va a quedar la dimensión de la imagen de F más la dimensión del núcleo. Entonces, esto, dado que estamos en P2, P2 tiene dimensión 3. Recuerden siempre, por las dudas, si no se acuerdan, si estamos hablando del polinomio de grado 2, esos polinomios están generados por la base canónica 1, t y t cuadrado. Entonces siempre son tres vectores linealmente independientes, ¿no? Entonces en este caso estamos hablando de que esto va de L3 y que la suma de las dimensiones y el núcleo nos va a quedar en 3. En el caso de que sea una función inyectiva, eso obliga a que el núcleo tenga dimensión 0, ¿sí? Y por lo tanto también obliga a que la dimensión de la imagen sea 3, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Entonces, vamos a ir por partes. En el caso, vamos a empezar primero con el caso que sea monomorfismo y luego probando que es epimorfismo, ¿no? Entonces, para que sea monomorfismo, esto ya lo digo, estamos repasando los conceptos de teoría, si no hay nada, digamos, nuevo bajo las estrellas en ese sentido. Entonces eso obliga a que el núcleo de la transformación sea 0. ¿Cómo hacemos? El núcleo básicamente son, la imagen nos tiene que dar 0. ¿Cuáles son los vectores, cuáles son los factores A, B y C que nos van a dar 0 acá? Entonces vamos a tener A menos alfa por B por T cuadrado, más B menos beta por C por T, más A menos B. Esto nos va a quedar 0, es decir, 0 por T cuadrado más 0 por T más 0. Si hacemos la igualación entre cada uno de ellos, ¿sí? A lo que vamos a llegar es podemos armar un sistema de ecuaciones de acá que nos diga A menos alfa por B es igual a 0, después B menos beta por C es igual a 0 y después A menos B es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, la única forma de que esto se cumpla, ¿sí? Sería, por ejemplo, en este caso tendríamos que tener que A es igual a B, por ejemplo, ¿sí? Ya lo que sacamos de acá, A es igual a B. Venimos acá, esto nos queda A menos alfa por A es igual a 0, con lo cual esto implica que A por 1 menos alfa es igual a 0. Entonces la única forma, acá esto implica o que A sea 0 o que 1 menos alfa sea 0 también, ¿se entiende? Pero bueno, justamente acá con el tal de que A sea 0 está bien. Lo mismo pasa con el siguiente caso. Entonces la única forma de que esto tenga una solución determinada es que los tres coeficientes sean 0, con lo cual ahí probamos que es un monomorfismo, ¿okay? Entonces, vamos a probarlo en este sentido, ¿sí? Supongamos que nosotros vamos a tener en cuenta para este sistema de ecuaciones, lo podemos ir resolviendo también a través de un sistema de ampliado, ¿sí? Y resolverlo con determinante, o vamos también a resolverlo en forma escalonada. Entonces vamos a tener acá, esto lo que nos va a quedar va a ser para B y para C y para las constantes. Por eso en este caso, si es un sistema homogéneo, tenemos que las constantes valen todas 0, y acá vamos a tener 1 menos alfa, ¿sí? 0, acá tenemos 0, 1 menos beta, acá tenemos 1 menos 1 y 0, ¿de acuerdo? Entonces, ya les digo, se puede triangular, o lo que pueden hacer es
En este caso, para que el sistema sea homogéneo, el determinante de esto tiene que ser 0. Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, en el caso que el determinante sea 0, se va a anular una fila o unas varias. Entonces, es un sistema con infinitas soluciones. Para que la solución sea 0, estamos hablando de que el determinante sea igual a 0, con lo cual el determinante de esto nos tiene que quedar distinto de 0, ¿de acuerdo? Para que sea igual a 0 en su sistema compatible indeterminado, si tenemos que el determinante nos da distinto de 0, es un sistema compatible determinado. Entonces de acá, este determinante nos va a quedar, si tomamos la tercera fila, ¿sí? Vamos a tener 0 por este determinante, esto nos va a quedar por menos b, ¿sí? Por 1 menos alfa, 1 menos 1, ¿sí? En este caso, esto sería con positivo, porque acá estamos hablando de... lo mismo puede ser también, recuerden que acá vamos a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá la suma es impar, así que va a quedar con un menos, entonces esto nos va a quedar como... Entonces de acá vamos a tener beta tiene que ser distinto de 0, o que alfa tiene que ser distinto de 1. Para estos dos casos vamos a tener que va a ser monomorfismo, ¿sí? En el caso de que queramos chequear que la función sea un epimorfismo, con estos dos valores, lo mismo para un alfa y beta determinado, lo que vamos a hacer es tratar de buscar la imagen de nuestra función en particular. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un generador del subespacio de la base de P2, ¿no? Y ver cuánto nos va quedando en cada caso. Entonces vamos a chequear que sea epimorfismo. Entonces, en este caso tenemos que estar seguros de que vamos a ir de P2 a P2 y que la imagen de la transformación va a ser todo P2. ¿Okay? Eso sería el punto de partida para resolver el problema. Entonces, de acá lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Vamos a tener nuestra base de P2. Esto nos va a quedar, podemos tomar si quieren la base canónica, no hay problema. Entonces podemos tomar como t cuadrado t1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que buscar la imagen de cada uno, ¿sí? En base a los valores que tenemos en cada caso. ¿Sí? Acá la imagen, recuerden que lo que vamos a hacer es reemplazarla en cada uno de estos valores que tenemos acá. ¿Sí? La voy a escribir acá en rojo arriba para recordarlo un poco. Entonces f de p y también de t, ¿no? En este caso nos va a quedar como a menos alfa por b por t cuadrado más b menos beta por c por t más a menos b. Entonces, en este caso, de esto vamos a ir reemplazando uno a uno. Básicamente, para obtener la base canónica vamos a tener que ir poniendo ceros en las constantes que no van. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la imagen de t cuadrado, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, digamos, directamente reemplazar por donde corresponda, ¿sí? el t cuadrado en particular, y listo. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo, ¿no? F de t cuadrado me está diciendo que tengo el f de, por ejemplo, a por t cuadrado más 0 por t más 1 por más 0 por c, 0 por 1, digamos. Entonces esto sería el b y esto sería el c, ¿de acuerdo? Entonces en este caso yo tendría b igual a 0 y c igual a 0. Entonces acá esto lo que me va a quedar es que cuando lo reemplazo acá arriba, ¿sí? Voy a tener que a vale 1, que b vale 0, entonces tengo t cuadrado, y acá se anula todo, entonces esto me va a quedar como t cuadrado más 1, porque acá a vale 1 y b vale 0, entonces tengo t cuadrado más 1, y esto en base o en forma vectorial, en forma de t cuadrado, t y 1, voy a tener 1 para t cuadrado, 0 para t porque no tengo nada, y 1 de esta forma. De la misma forma cuando voy a f de t, ¿qué es lo que voy a tener? F de 0 por t cuadrado más 1 por t más 0 por 1. Esto me está dando menos alfa por t cuadrado más t menos 1. Y esto me queda en coordenadas menos alfa 1 menos 1. Y si hago f de 1, finalmente esto me va a quedar como, en este caso, f de 0 por t cuadrado más 0 por t más c por 1.
¿sí? Que en este caso va a valer 1. Entonces en este caso esto me va a quedar como menos beta por t, y acá tengo 0 menos beta 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La imagen va a estar generada por estos vectores que ustedes ven acá, que obviamente son los vectores que hay que ponerlos en términos de la base de P2. Entonces vamos a tener que la imagen de f va a estar generada por, acá voy a escribir los mismos pero con los coeficientes, ¿no? T cuadrado más 1, ¿sí? Después acá tenemos menos alfa por t cuadrado más t menos 1, y después tenemos menos beta por t. ¿Ok? Entonces ahora lo mismo, para plantear que sea un isomorfismo, esto tiene que generar la base de todo P2, o sea, tiene que tener dimensión 3. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos en estos mismos vectores triangulados. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 1, 0, 1, después tenemos menos alfa, 1, menos 1, 0, menos beta 0, y triangularlo, ¿no? Entonces de acá pasamos a esto, la primera fila no la tocamos, la segunda fila nos va a quedar fila 2 más alfa por fila 1, para sacar esto que tenemos acá, esto nos va a quedar como 0, 1, menos 1 más alfa, y después acá tenemos esta que no la tocamos, que nos va a quedar 0 menos beta 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El único caso de que se anule la última fila es que beta valga 0. Entonces, en este caso lo que nos pide es que beta sea distinto de 0 para que no se anule esta fila. Y lo mismo pasa acá. ¿Qué valor tiene que tener alfa para que no sea linealmente dependiente con la fila de abajo? Bueno, alfa menos 1 o menos 1 más alfa tiene que ser distinto de 0, por lo tanto alfa tiene que ser distinto de 1. Porque, ¿qué pasa? Si esto se anula va a ser 0, 1, 0, y esto va a ser 0 menos beta 0, pero igualmente se va a anular alguna de las dos. Entonces, para que sea epimorfismo, misma condición que antes, si nosotros tenemos que alfa es distinto de 1 y que beta es distinto, o sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Esas serían las dos condiciones en particular. Después, ¿qué otra cosa pide el problema? Nosotros tenemos que encontrar la matriz que sea inversa a lo que nosotros estamos buscando ahora, o lo que nosotros tenemos ahora a continuación. Si vamos al enunciado, lo que nos pide es, por ejemplo, en el caso B, si tenemos alfa igual a beta igual a menos 1, ¿sí? Tenemos que hallar f inversa. Entonces, en ese caso, ¿qué técnicas tenemos? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer sería, podemos volver a lo mismo que teníamos al principio, la relación de las imágenes que vimos antes, ¿no? Y después tratar de cambiarlos, ahora reemplazando con los casos importantes. Es decir, yo iría acá directamente a estas imágenes que ustedes ven acá, que es básicamente cómo encontramos el conjunto de imagen. Para encontrar una transformación en sentido inverso, lo que tenemos que hacer es una transformación que vaya, justamente como lo dice la palabra, al revés de nuestra transformación original. Es decir, no hace falta que encontremos una expresión, digamos, analítica del problema, sino que solamente con la asociación ya alcanzaría. Entonces en este caso tenemos, por ejemplo, f en t cuadrado, que nos va a quedar como 1, 0, 1. Después tenemos f de t, que nos va a quedar como menos alfa, 1, menos 1. Y después tenemos f de 1, que nos va a quedar como 0 menos beta 0. ¿De acuerdo? Si reemplazamos por lo que nos piden acá, que alfa y beta sean menos 1, ahora el problema pasa a ser el siguiente. F en t cuadrado nos va a quedar como 1, 0, 1. Después tenemos f en t, que vamos a tener menos 1, que es 1, 1 menos 1. Y después f en 1 vamos a pasar a ser 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, f, el conjunto f, va a estar generado por estos tres vectores en columna, lo que hemos hablado siempre, ¿sí? El primer vector, 1, 0, 1, después el segundo vector, que es 1, 1, menos 1, y el tercero, que es 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar la matriz inversa, justamente, dada f, ¿sí? Para encontrar la matriz de transformada inversa, básicamente, si a esta supongamos que le ponemos a, esta va a ser a la menos 1, que es la matriz inversa. ¿Sí? Esto generalmente, ¿qué técnica se usa para estos casos? Bueno, uno tiene la matriz a resolver, tenemos la matriz identidad, que en este caso va a ser de 3×3, y por algún método de triangulación de Gauss-Jordan, vamos a llegar a tener la matriz inversa de este lado y la matriz identidad, perdón, de este lado y la matriz inversa del otro. Entonces, como son muchas cuentas y no agrega demasiado valor al punto que estamos viendo, porque ya lo vimos en álgebra 1 y demás, vamos a poner la matriz inversa de f, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como 1 medio, 0, menos 1 medio positivo, perdón, 1 medio, 0, menos 1 medio,
1 medio, menos 1 medio, 0. Esto sería lo que va quedando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra matriz, nuestra transformada, ¿sí? O sea, nuestra f inversa de x va a ser la matriz inversa por el vector x que nosotros querramos calcular. Entonces, este vector x puede ser cualquier polinomio, ¿sí? O sea, x puede ser cualquier polinomio p de P2, me explico. Entonces nada, acá con esto, acá básicamente es de coeficientes, pero por ejemplo, si x va a ser ABC, ¿sí? En este caso son los coeficientes con los que tenemos que multiplicar a la base de P2, que respectivamente va a ser 1, t y t cuadrado. Entonces nada, con eso ya podemos obtener toda la transformación. Con esto ya alcanzaría. Y después el último punto del ejercicio, lo que pide es lo siguiente. Tenemos, para beta igual a 0, tenemos que encontrar bases, ¿sí? Bueno, nos piden hacer las bases del núcleo de f, ¿sí? Y de la imagen de f. Entonces esto es lo mismo, ¿sí? Nosotros para reemplazar con beta igual a 0, ¿sí? Vamos a volver a la matriz que teníamos al principio, ¿sí? Es decir, esta era nuestra matriz original, ¿sí? Que nosotros teníamos para el tema de las imágenes. Y qué nos pasaría, por ejemplo, en términos de, o sea, o en términos escalonados con lo que tenemos. No vamos a poner estos mismos vectores, pero en este caso la idea sería justamente ponerlo, digamos, en términos con beta igual a 0. Entonces vamos a tener nuestro sistema de generadores que nos va a quedar 1, 0, 1. Después tenemos 0, 1, menos 1 más alfa. Después tenemos 0, menos beta 0. Si reemplazamos por beta igual a 0, esto nos va a quedar como 1, 0, 1. Después tenemos 0, 1, menos 1 más alfa. Después tenemos 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la imagen de f solamente va a estar generada por estos dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno respectivamente, nosotros acá tenemos las coordenadas de, respectivamente tenemos de t cuadrado, de t y de 1. ¿Okay? Entonces, en este caso, la imagen de f nos va a quedar como generada por el primer vector, que va a ser el 1, 0, 1. ¿Sí? Ya les digo, son los coeficientes, en este caso sería por t cuadrado más 1. Otra forma de verlo, y si no también por 0, 1, menos 1 más alfa, acá lo que es lo mismo, esto sería por t más menos 1 más alfa en parte individual, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto corroboramos también que la dimensión de la imagen de f, en este caso nos está quedando 2, para beta igual a 0. Entonces para lo mismo tenemos que encontrar para el núcleo, ¿sí? Es decir, nosotros para el núcleo lo que deberíamos hacer sería del conjunto imagen, ver cuáles son, reemplazando lo mismo que teníamos al principio con beta igual a 0 y despejar cuánto nos quedaba. Entonces, lo que habíamos dicho al principio era que del núcleo de f, esta es la cuenta que hemos hecho al principio del ejercicio, esto nos había quedado en este sistema de ecuaciones, ¿no? Como a menos alfa por b igual a 0, después teníamos b menos beta por c es igual a 0, y después teníamos a menos b es igual a 0. Con beta igual a 0, que es este sistema, ¿no? Vamos a anular esta parte, y si lo extendemos como sistema de ecuaciones, para tener a, b, c y la constante, vamos a tener, por ejemplo, 1, ¿sí? Menos alfa y 0, y acá tenemos 0. Después tenemos 0, 1, 0, 0, y acá tenemos 1, menos 1, 0 y 0. Entonces, de acá, triangulando, ¿sí? Yo no voy a hacer todas las cuentas, les digo, porque tenemos que centrarnos en lo que es lo más importante, pero si triangulan, van a llegar a esto. 1 menos alfa 0, 0, después tenemos 0, 1, 0, 0, y acá van a tener que se anula efectivamente toda la última fila sin problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Sí? En este caso, para cada uno de los valores, el núcleo va a estar generado, digamos, por, o sea, si lo queremos calcular, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a tener a menos alfa por b es igual a 0, después vamos a tener b, en este caso nos va a quedar igual a 0. Entonces, de acá lo que vamos a tener es que, en ese caso, nosotros para despejarlo, si lo que despejaríamos acá es que a también nos va a quedar 0. Entonces, el núcleo de f, si nosotros lo pensamos en términos de ABC, nos va a quedar generado por a que vale 0, b que vale 0 y un determinado valor c. Eso nos hace pensar que el núcleo de f está generado por un vector, que en este caso es el 0, 0, 1, ¿de acuerdo?
en términos de... Recuerden que estos son las bases de... O sea, están asociados con la base de P2. Entonces esto va a ser relativo a t cuadrado, relativo a t y relativo a 1. Entonces el núcleo va a estar generado por 0 por t cuadrado más 0 por t más 1. Entonces en este caso está dado por 1. Entonces lo que vemos acá es que la dimensión del núcleo de f nos va a quedar 1. ¿Sí? Y con eso chequeamos para cualquier valor de alfa que cumpla esta condición. La última parte es toda de demostraciones, es decir, que el siguiente ejercicio va a ser más que nada teórico, pero vamos a tratar de ver parte por parte qué es lo que queremos demostrar. Para todos los ejercicios, todas las demostraciones, vamos a hacer los siguientes supuestos. Vamos a tener k, que pueden ser variables de números reales o complejos. ¿Okay? O sea que estamos hablando de demostraciones bastante amplias en este sentido. ¿Sí? Y en ese caso vamos a tener dos matrices. Una matriz A de un determinado tamaño, que va a ser de n por m, y una matriz B que va a ser de k por n. No sé si ustedes ya ven a, digamos, k, obviamente este k es minúscula, no es el mismo k que este, ¿no? Pero fíjense que ya vemos por dónde viene la mano. La primera demostración es si el subespacio columna generado por la multiplicación de b por a nos va a dar que esto está incluido en el subespacio columna de b. Vamos a chequear el orden de la multiplicación. Fíjense, el subespacio columna de b por a, b es de k por n y a es de n por m, con lo cual la matriz resultante debería ser de k por m. Y el subespacio de columna de b está dado por k por n. Bueno, como ustedes ven acá, k, cuando ustedes ven al número de matrices, n es el número de columnas, ¿sí? Y n es el número de filas. Entonces tengamos en cuenta cada una de las cuestiones en particular, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que ver qué es lo que ocurre para cada transformación en particular. Vamos a tener la definición de las transformaciones lineales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la matriz A, vamos a tener la transformada de un vector b nos va a quedar como a por b. Directamente es la multiplicación, esto es la forma común y corriente de las transformaciones lineales. Lo mismo con una transformación S, donde en este caso va a ser b por el vector u. Entonces, ¿cómo hacemos para componer dos transformaciones? ¿Sí? Es decir, si yo quisiera tomar estas dos y componerlas, debería decir S compuesta con T. Esto me va a quedar como... Fíjense, vamos por orden, ¿no? O sea, nosotros tenemos primer subespacio que es B, el segundo subespacio que es W y el tercer subespacio vamos a llamarle Z. Entonces tenemos el primer vector B, el segundo vector U y el tercer vector Z. Z sería el resultado de la composición de los primeros dos, ¿no? Entonces, la primera transformada que tenemos es T. Entonces tomamos el vector, hacemos la transformación y lo que sacamos es A por el vector B, ¿sí? Que es la transformación que ustedes ven acá. Bueno, ese A por el vector B, que nos da el vector U, ¿sí? Que está en el espacio del medio. Cuando vamos a la siguiente transformación, que es S, y venimos en este sentido, lo que vamos a tener acá es que S, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser B por A por B, porque es B por U lo que estamos tomando, ¿sí? Estas dos son lo mismo, para que se entienda un poco la idea. Entonces la transformación completa, la composición completa, nos va a quedar como S compuesta con T. Entonces, Z sería el resultado final de este subespacio, el de B por A. Entonces, en este caso, acá vamos a tener que esto nos va a quedar como B por A por B, y esto nos va a quedar también como B por A por el vector B corta, que es el que habíamos dicho al principio. ¿Sí? ¿Qué es el subespacio de columna? Es el conjunto imagen de una transformación, ¿de acuerdo? Entonces, la idea justamente es que si nosotros tenemos el subespacio columna de B por A, nosotros tendríamos que decir que la imagen de la composición de S compuesta con T está incluida en la imagen de S. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que chequear que la imagen de S compuesta con T está incluida en la imagen de S. ¿De acuerdo? Eso sería la idea. Entonces, vamos a ver un poco la lógica atrás de todo esto. Entonces, vamos a tener para todo Z, ¿sí? Perteneciente a Z mayúscula, que sería su espacio de llegada, ¿sí?
Z mayúscula estamos hablando de la imagen de la composición, ¿sí? Entonces, existe un vector B perteneciente a B, ¿sí? Tal que S compuesta con T de ese vector nos da Z, que es un poco lo que ve este diagrama, ¿sí? Para todo Z existe un B original que lo provocó. Entonces luego aplicamos la transformación, si partimos de acá, aplicamos la transformación T y obtenemos el vector U, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que la transformada de ese vector B nos va a quedar el vector U del final, ¿de acuerdo? Y entonces ese vector U, básicamente si nosotros volvemos a aplicar la transformación S de U, ¿qué va a ser? S pero de algo que fue previamente hecho, es decir, S de T de B, ¿me explico? Entonces eso es lo que finalmente nos da el vector Z del final. Entonces, conclusión, para todo vector Z que esté en la imagen de toda la composición, ¿sí? Va a haber un vector original que lo originó B, pero también va a haber un vector U que lo originó. ¿Me explico? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Todo Z que está en la composición se puede hallar también, digamos, para todo Z que está en la composición se puede hallar algún U tal que la imagen de ese U nos dé Z. Entonces Z pertenecería a la imagen de S. ¿Sí? O sea, en este caso lo que nosotros vemos es que Z pertenece a la imagen de S porque es como si nosotros viéramos solamente esta parte de la transformación sin mirar la transformación original o con la composición original de la misma. ¿Me explico? Entonces, también Z pertenece a la imagen de S compuesta con T. Por lo tanto, podemos afirmar esto, que la imagen de S compuesta con T, acá está como menor o igual o está incluida, ¿sí? Entonces, de esta conclusión, la imagen de S compuesta con T va a estar incluida, mejor dicho, al revés, perdón, la imagen de S está incluida en la imagen de S compuesta con T. ¿Sí? Eso sería lo primero a tener en cuenta. Después otro tema a chequear sería que cuando tenemos el subespacio columna de B por A, nos va a quedar igual que el subespacio columna de B en el caso de que el rango de A nos dé n. ¿Sí? Para recordar, nosotros habíamos hablado de que A, ¿sí? En este caso era una matriz que pertenecía acá de n por m. Entonces, en este caso estamos hablando de n filas linealmente independientes o n columnas linealmente independientes. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Que si dos conjuntos son iguales, que es lo que pide el problema, hay que probar que se incluyen mutuamente. Es decir, por un lado, que el subespacio columna de B por A va a estar incluido en el subespacio columna de B, y de la misma forma que el subespacio columna de B va a estar incluido en el subespacio columna de B por A. ¿De acuerdo? Eso sería la base. Entonces, nosotros tendríamos que probar, ¿sí? De alguna forma, para empezar, ¿sí? La analogía con lo que vimos en el caso anterior, que la imagen de S está incluida en la imagen de S compuesta con T, y por defecto la imagen de S compuesta con T está incluida en la imagen de S. Obviamente esto sí, el rango de A es igual a n, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que existe un Z que pertenezca a la imagen de S, ¿sí? Va a haber un U que va a ser el origen de este Z. Entonces, recuerden siempre el diagrama. En este caso vamos a tener, en este caso el B, después tenemos el W, después tenemos Z, y acá vamos a tener B corta, U y Z, donde en este caso tenemos T, S y S compuesta con T. ¿De acuerdo? Entonces, para todo, olvídense ahora de la primera parte. Z es la imagen de S, es decir, que existe un U, ¿sí? Que pertenece a su espacio W, tal que U se puede pensar, o mejor dicho, la imagen de ese U en función de S nos va a quedar Z. ¿Sí? Eso es lo primero que se ve en este caso. Ahora donde entra a jugar el tema del rango de la matriz, porque básicamente ¿qué es lo que tenemos? Si el rango de la matriz es n, ¿sí? La matriz A es n, eso es lo que nos quiere decir es que la imagen de T tiene que tener dimensión n. ¿Sí? Recuerden que A era la matriz que estaba asociada acá. Entonces olvídense de esto, olvídense de la segunda parte. En este caso vamos a tener que, si el rango de A nos va a quedar n y A es la matriz de esta transformación, eso quiere decir que la dimensión de la imagen de T nos va a quedar n. ¿Sí? Tenemos n filas linealmente independientes, ese es el rango de la imagen. Entonces, en este caso, nuestro espacio de llegada, fíjense que nosotros tenemos la matriz es de n por m.
¿sí? Entonces el espacio de llegada, la imagen va a ser de tipo n, ¿sí? Entonces la imagen de t va a ser c a la n. Estamos hablando de cualquier conjunto de n elementos, vectores, polinomios, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? T va a generar todo el espacio de llegada. Esa sería un poco la conclusión. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? U, ¿sí? Así como pertenece al dominio, ¿sí?, de la transformación S, también va a pertenecer a la imagen de T. Entonces, lo que vemos acá es que U pertenece a la imagen de T. Y si pertenece a la imagen de T, U se puede pensar como generado, todo U perteneciente a este espacio se puede pensar como generado por este vector B. Ahí está el tema. Entonces, en este caso, U se puede pensar como la transformada de B para todo B perteneciente a ese subespacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Se cumple esto, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es que para todo Z, vamos a tener que Z, en este caso, nos va a quedar generado, ¿sí?, como la composición de T compuesta con S, ¿sí? Perdón, acá es al revés, ¿no? S compuesta con T de B, ¿sí? Y en este caso esto puede ser S de U, porque también esto mismo es S de T de B, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los elementos en conjunto. Entonces ahí nosotros vemos que la imagen de S, ¿sí?, va a estar incluida en la imagen de S compuesta con T, ¿sí? Y por lo tanto también la imagen de S compuesta con T nos va a quedar incluida en la imagen de S. Entonces ahí es cuando se cumple la relación recíproca, es cuando decimos que su espacio columna de B por A nos va a quedar igual que su espacio columna de B, porque son mutuamente incluyentes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el C, donde tenemos el núcleo de A está incluido en el núcleo de B por A, ¿no? Entonces también esto cumple un poco de lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Digamos que analogía de esto, para la transformación que habíamos dicho al principio, que el núcleo de T está incluido en el núcleo de la composición, ¿sí? Entonces volvamos a tener el diagrama de la composición, que en este caso tenemos para los vectores B en B, tenemos para su espacio W para U, y después tenemos el subespacio Z para Z, y acá tenemos las transformaciones de T y de S. Entonces, ¿cuál sería el núcleo de T? ¿No? Para empezar, sería un vector que yo tomo acá y que me va a dar 0, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle a un determinado vector B1, por ejemplo, que pertenezca al núcleo de la transformación. Eso implica que la transformada de ese B1 nos va a quedar 0. El vector 0, obviamente 0 de ¿qué subespacio? El subespacio W. Es decir, porque en este caso T va a ir de la transformación, T en este caso va a ir de un subespacio B a un subespacio W. Entonces el 0W es el de llegada. Entonces acá vamos a poner B1, acá tenemos el 0 de W. Y luego, cuando tenemos ese 0 de W, ¿sí?, cuando hacemos la transformación S de ese 0 de W, ¿qué ocurre? Toda transformación lineal de un vector nulo nos vuelve a dar un vector nulo, pero ahora sí en el subespacio de llegada. Entonces lo que ocurre en este caso es que vamos a tener el 0 del subespacio Z, ¿sí?, con las dimensiones del subespacio Z. Entonces, todo este proceso, si nosotros miramos la transformación, el proceso completo, lo que hace es que nosotros metemos un B1, ¿sí?, en la transformación y sale, ¿sí?, básicamente sale un 0 de Z. Entonces metemos B1 acá, lo metemos acá y sale un 0 de Z. Entonces S compuesta con T de B1 básicamente es S de T de B1, que en este caso nos está dando S del 0W, que nos va a dar el 0 de Z. O lo que es lo mismo, S compuesta de T de B1 nos da el 0 de Z. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un vector que pertenece al núcleo de T también da, ¿sí?, o sea, el 0 de Z es un elemento que pertenece al núcleo de S compuesta con T, porque es el elemento que yo inserto y justamente me da 0 siempre. Por lo tanto, se prueba esta igualdad sin problema. Bien, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso, ¿no?, donde tenemos que probar que el subespacio nulo de A, ¿sí?, o el núcleo de A, perdón,
nos da igual que el núcleo de B por A si el rango de B es igual a n, ¿no? Entonces, de vuelta como sugerencia, pongamos los tres subconjuntos como para ver el proceso completo, ¿sí? Porque acá tenemos T, acá tenemos S, y luego S compuesta con T, ¿no? Lo mismo que antes. Teníamos el vector B, el vector U y el vector Z. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el núcleo de A? ¿No? Para empezar, nosotros vamos a tener un vector B1 que pertenece a T. Otra cosa que vemos en los ejercicios anteriores es que esto hay que probar que el núcleo de A va a estar incluido en el núcleo de B por A y el núcleo de B por A tiene que estar incluido en el núcleo de A. O sea, para que justamente esta relación recíproca es lo que garantiza la igualdad. Pero eso obviamente si el rango de B nos da n, ¿no? Recuerden que acá teníamos A que pertenece a K de n por m y acá tenemos a B que pertenece a K de K por n. Entonces acá la idea justamente sería chequear este dato, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a tener un B1, ¿sí?, perteneciente a B, tal que la transformada de ese B1, si pertenece al núcleo de A, ¿sí?, nos va a dar el 0 de W. Esto indica que B1 pertenece al núcleo de A, del principio, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos esto. Después, ese mismo B1, cuando nosotros lo incluimos acá, nos va a dar el 0 de W. Y ese 0 de W, cuando lo incluimos en S, es decir, hacemos S de U, vamos a llamarle U1 a esto, para que haya una nomenclatura, digamos, acorde. La transformada de cualquier vector en 0 nos vuelve a dar el 0, pero ahora sí del subespacio de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Matricialmente, esto nos va a dar la matriz B por el vector U, que nos va a dar 0 en Z, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el rango de B sea n. Entonces, en ese caso, con este dato que el rango de B va a ser n, vamos a tener que la dimensión del núcleo de B, esto nos va a quedar en este caso como n menos el rango de B. Esto es de teoría. Van a la hoja de teoría, ¿sí?, detrás de la cátedra y ven cuánto les va quedando en cada caso. Entonces, lo que van a tener en este caso es que de este teorema sale que el rango de B vale n, entonces la dimensión del núcleo va a ser 0. ¿Me explico? Entonces lo que tenemos acá es que la dimensión del núcleo de B nos va a dar 0, ¿sí? Entonces en este caso la única solución es que U1 sea 0. Es el único 0 que puede cumplir el caso. Entonces, si 1 es 0, ¿sí?, lo que tenemos ahí es que en ese sentido el único vector, o sea, obviamente lo que estamos viendo ahí es que pertenece al núcleo de T, ¿sí? Entonces acá este es el 0 de W, ¿no? Entonces, en ese caso, para todo B perteneciente a S compuesta con T, ¿sí?, o perteneciente al núcleo de S compuesta con T, pertenece al núcleo de T. ¿Por qué? Porque todo vector que nos da 0 acá, inicialmente nos tuvo que dar 0 al principio, ¿de acuerdo? Entonces, como los dos nulos se incluyen, lo que vamos a tener es que, si vamos en sentido contrario, también se cumple la igualdad sin problema. Entonces, ahí chequeamos, básicamente, que los dos núcleos son iguales. Bien, viene la siguiente demostración que dice si el rango de B por A es menor que el mínimo entre el rango de B y entre el rango de A, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para probar esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar con desdoblar esto en dos partes, ¿no? La primera que dice que el rango de B por A tiene que ser menor o igual al rango de B. Y la segunda, que en este caso va a ser que el rango de B por A va a ser menor o igual que el rango de A, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desdoblar las dos y resolverlas por separado. En primer lugar, acá lo que nosotros vemos es que si ocurre esta desigualdad, traducido a la composición de funciones, vamos a tener que la imagen de S compuesta con T va a estar incluida en la imagen de S. Y por lo tanto, en dimensiones, obviamente la dimensión de esto
tiene que ser menor o igual que la dimensión de esto, ¿no? De la imagen de S. Entonces, esas dimensiones son el rango de la matriz que corresponde. Entonces, ¿cuál sería el rango de la matriz de B por A? Entonces, de S compuesta con T. Eso sería el rango de B por A, ¿no? Y esto a su vez va a ser el rango de S, que en este caso, si ustedes recuerdan el orden, es la matriz B. Con lo cual ahí se cumple sin problema. Después, ¿qué ocurre acá? Bueno, en este caso, ¿sí?, dado que nosotros tenemos, ¿sí?, para los dos espacios, ¿sí?, vamos a dibujar nuevamente los dos, ¿sí? Acá tenemos T, acá tenemos S y acá tenemos la composición, ¿no? S compuesta con T. Entonces, B tiene una dimensión de M y en este caso después tenemos las dimensiones correspondientes de cada uno de los espacios. Entonces vamos a tener, por el teorema de la dimensión, vamos a tener que la dimensión de B nos va a quedar en este caso la dimensión del núcleo de todo, ¿sí?, de S compuesta con T, más la dimensión de la imagen de S compuesta con T. Ok. Y en este caso esto nos va a quedar M. Ahora también para S tenemos lo mismo, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar M como la dimensión de B, que también lo podemos pensar como la dimensión del núcleo de S, más la dimensión de la imagen de S. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que se puede armar es un sistema de ecuaciones bastante interesante, ¿no?, donde lo que nosotros para cada caso tenemos sería, por ejemplo, y ahora podemos ir reemplazando en cada valor. Por ejemplo, acá esta dimensión de la imagen de S compuesta con T tenemos que es el rango de B por A, de lo que hemos dicho al principio. La dimensión de la imagen de S es el rango de B. ¿De acuerdo? Entonces ahora, operando, otra cosa, ¿no? También acá tenemos la dimensión, en este caso de, supongamos, dimensión del núcleo de S, acá tenemos la dimensión de la imagen. Entonces ahora vamos a tener esto más el rango de B por A. Esto nos va a quedar como la dimensión del núcleo de S más el rango de A. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora, de esto de acá, perdón, esto acá es rango de A. Entonces de acá lo que vamos a tener es que, arreglando la ecuación de otra forma, el rango de A nos va a quedar como el rango de B por A más la dimensión del núcleo de S menos la dimensión del núcleo de S compuesta con T. ¿Sí? Tenemos todos los términos puestos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vimos en los puntos anteriores? El núcleo de S va a estar incluido en el núcleo de S compuesta con T. ¿Por qué? Todo vector que lo meto acá y sale un 0, es lo mismo que el vector que yo sale de acá, me va a generar un 0 y vuelve a generar un 0 toda la composición. Así que eso no hay problema. Entonces lo que tenemos acá es que pasada dimensiones, la dimensión del núcleo de S nos va a quedar menor o igual que la dimensión del núcleo de S compuesta con T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esto es así, paso restando este término, ¿sí?, que sería este término que vemos acá, y tenemos que la dimensión del núcleo de S menos la dimensión del núcleo de S compuesta con T nos da menor o igual a 0, nos da negativo. O sea que este término nos está dando menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos indica pensar, vamos a ponerlo de otro lado, ¿sí? Vamos a tener en este caso, fíjense, rango de A es igual a rango de B por A más toda esta suma que ya habíamos dicho que todo esto es menor que 0, menor o igual que 0, con lo cual esto lo que nos indica a nosotros es que para que el rango de B por A tiene que ser mayor que el rango de A. ¿Sí?
¿sí? Entonces en este caso, conclusión, rango de B por A tiene que ser mayor o igual que el rango de A. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos hecho al principio? Que el rango de B, ¿sí?, en el sentido de los resultados de los de 1 y 2, el rango de B, ¿sí?, iba a ser mayor o igual que el rango de B por A, con lo cual eso lo que nos dice es que el rango de A va a ser igual al rango de B por A. ¿De acuerdo? Ya con eso lo tenemos resuelto. Este mismo nos dice si el rango de A es igual a n, entonces el rango de B por A nos va a quedar igual al rango de B. Entonces la idea acá va a ser básicamente que nosotros, ¿sí?, la idea sería que de lo demostrado antes, en el punto B, vamos a tener la respuesta. Fíjense, si el rango de A es igual a n, lo que habíamos dicho en el resultado B es que su espacio columna de B por A nos iba a quedar igual que el subespacio columna de B solamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ambos subespacios van a tener la misma dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿sí?, los rangos de la matriz asociada son iguales. Entonces lo que vamos a tener acá es que este es el rango de B por A, que es como está dado el subespacio columna de A, de B por A, y luego tenemos el rango de B, con lo cual ahí se cumple que ambos rangos son iguales. Entonces, por ejemplo, en el último punto lo que dice es que si el rango de B es igual a n, entonces el rango de B por A tendría que ser igual al rango de A. Entonces, vamos a ver de los resultados anteriores que nos puede servir como para echarlo en esta parte. Nosotros tenemos, de lo que habíamos dicho en D, que el núcleo de B por A nos iba a quedar igual al núcleo de A. Es decir, todo vector que sea núcleo de la primera parte va a ser núcleo de toda la composición en general. Eso no hay problema. Entonces, en ese caso, en traducción, el núcleo de S compuesta con T nos va a quedar igual que el núcleo, ¿sí?, en este caso puede ser el mismo núcleo de todo o de la segunda parte, núcleo de S. Entonces esto lleva, vamos a ir acá, a que la dimensión del núcleo de S compuesta con T, esto nos va a quedar igual a la dimensión del núcleo de S. ¿Qué podemos usar acá? Los teoremas de la dimensión para las dos partes, ¿sí? Por ejemplo, en la primera parte, esto ya lo usamos en la parte anterior, dimensión del núcleo, supongamos que vemos solamente la composición, entonces esto más la dimensión de la imagen nos va a quedar igual a la dimensión de B, que nos va a quedar M. Acá lo mismo, dimensión del núcleo de S más la dimensión de la imagen de S nos va a quedar lo mismo que la dimensión de B, que en este caso es M. ¿De acuerdo? Entonces, de acá, nosotros lo que vamos a tener es que de esto nos había quedado el rango de A. Después teníamos esto. Fíjense, en este caso teníamos la dimensión de toda esta parte que era el rango de B por A. ¿Ok? Igualando en ambos casos, vamos a tener la dimensión del núcleo de S compuesta con T más el rango de B por A. Esto nos quedaba como la dimensión del núcleo de S más el rango de A. Y simplificando, de acá, lo que vamos a tener es que si ambas dimensiones son iguales, ¿sí?, por esto mismo, vamos a anular esto y que el rango de B por A nos quede igual al rango de A. Y ya con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.